recurrente actualidad, pero que tiene unas consecuencias que en realidad son las que nos interesan. Nos interesan más las consecuencias de lo que vamos a decir que el tema del que vamos a hablar. El tema del que vamos a hablar es un asunto que hace referencia a la supremacía biológica de la generación de los llamados boomers. Esta especie de supremacía biológica, de supremacismo incluso, no solo económico, político, sociológico, sino incluso, insisto, biológico, es algo que sorprendentemente se menciona en sucesivas oleadas a través de los medios masivos de comunicación, de los medios más masivos de comunicación, sin duda ninguna con el objetivo de inculcar en las nuevas generaciones el efecto contrario, es decir, la conciencia de una depreciación, de una minusvaloración biológica y genética, casi en términos darwinistas, en términos absolutamente incompatibles con los ideales del siglo XXI, y que sin embargo no cesan de publicarse, y de alguna manera es una circunstancia bajo la cual vivimos absolutamente asolados. Es decir, que constantemente, un día tras otro, periódicamente, los medios de comunicación hacen difusión de noticias, de estadísticas y de informaciones que nos recuerdan, sin tregua, sin pausa, que la generación de los boomers, de los llamados boomers, es decir, de los nacidos aproximadamente en torno a 1950 y casi hasta 1970, 1965, es una generación superior a todas las generaciones que las han seguido, básicamente. La generación llamada X, que se situaría a finales de la década de 1960 y a lo largo de 1970, la generación Y en torno a 1980 y la generación Z en torno a 1990. Estas dos últimas generaciones, la de 1980 y 1990, para algunos se identificaría con los milenaristas, para otros los milenaristas serían simplemente los de 1990. Hay diferentes interpretaciones y diferentes opciones, pero el hecho que aquí me interesa examinar, considerar, someter a crítica, someter a discernimiento, es la tendencia constante, casi propia de un gran hermano, que insiste una y otra vez en presentar a la generación de los boomers como una especie de cuerpo biológico superior al resto de los demás movimientos generacionales. Es cierto que los boomers han sido un conjunto que estadísticamente lo llaman cohorte, es decir, un conjunto estadístico que ha dominado absolutamente todo el panorama. Ha dominado la política, ha dominado la educación, ha dominado la empresa y ha dominado incluso biológicamente pues, un potencial de supervivencia muy superior al de las generaciones anteriores, desde luego, que se han visto involucradas en conflictos mundiales terribles, en las enfermedades y en las consiguientes dolencias que han lesionado críticamente, mortalmente, sus posibilidades de supervivencia. Pero da la impresión de que una vez conseguidos estos objetivos, la generación de los boomers, no ha habido una evolución biológica superior, si es que se permite hablar en términos darwinistas, tal como sugieren muchas informaciones que estadísticamente vienen a reconocer, vienen a promover, vienen a rendir incluso un culto a esta supremacía de la generación de los boomers. Digo todo esto porque en los últimos días, una vez más, después de cierto periodo en silencio, vuelve de nuevo a publicarse una oleada de artículos periodísticos, estadísticas médicas, que vienen a decir, en síntesis, leemos alguno de estos titulares, lo siguiente: el cáncer se dispara entre la generación X y los milenaristas, y ni la ciencia sabe por qué. Bueno, este titular evidentemente es propio de los versículos del Apocalipsis, indudablemente. Es decir, que el cáncer se dispara entre la generación X y los milenaristas, y ni la ciencia sabe por qué. Vamos a ver, ni que tuviéramos que ir a un oráculo, o sea, realmente, ¿no? O sea,
Es decir, Cervantes escribió el Quijote y ni los historiadores de la literatura saben por qué. Bueno, vamos a ver, si usted me quiere asustar, puede disfrazarse, pues no sé, de fantasma o de político o de milenarista, si me quiere asustar. Pero claro, si lo que pretende es jugar, es mejor que me lo diga abiertamente. Y jugamos pues al corro de la patata no sé, o a la gallinita ciega. Pero claro, el cáncer se dispara entre la generación X y los milenaristas y ni la ciencia sabe por qué. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿pero qué ciencia es esa? Entonces, es la ciencia infusa. ¿Y de qué ciencia hablamos? ¿De la medicina, de la sociología, de la teoría de la literatura, de la química, de la ingeniería aeronáutica? O sea, ¿de qué ciencia hablamos? ¿No? Claro, habla de la generación X, es decir, los boomers están exentos de todo esto. Es decir, los boomers no han consumido droga, no han consumido alcohol, no se han visto afectados por enfermedades de transmisión sexual, es decir, ni por el estrés ni por nada. O sea, los boomers no han tenido nada, ¿no? Da la impresión de que no han nacido con pecado original y, sin embargo, el pecado original se ha impuesto detrás de la generación de los boomers. Es curioso este tema. Aquí no vamos tanto a analizar, porque no disponemos de conocimientos para hacerlo, los fundamentos médicos de este tipo de estadísticas. Observamos básicamente que se trata de una estadística cuyos resultados no se saben interpretar, o no se quieren interpretar, o se declara no saber cómo interpretarlos. Y aquí es donde la ciencia médica, después de haber construido unas estadísticas, según este informe, o estos informes, o estas publicaciones, no se sabe interpretar. Es decir, se elaboran unas estadísticas cuyos resultados transmiten una incertidumbre. Bueno, yo creo que lo que transmite la incertidumbre es la intención de meter miedo con estas informaciones. Es decir, da la impresión de que la generación X y siguientes, la de los milenaristas, pues están condenadas a una apagóresis. Explico lo que es la apagóresis, esto es una cosa muy curiosa. Aquí, insisto, no vamos a analizar tanto los fundamentos médicos que dicen barajarse en estas informaciones, cuanto los procedimientos retóricos que se utilizan para transmitir medrosamente esta información a una población de milenaristas ya bastante débil emocionalmente en líneas generales como para, en fin, torturarla y atormentarla con estas declaraciones a las que por otro lado creo que los milenaristas en este momento de su vida prestan muy poca atención. Tendrán una cita con la salud dentro de unos años, cuando la salud llame en serio a la puerta de la vida y será probablemente el golpe capital que destruirá a muchos de ellos. Pero esto ellos no lo saben, y aunque se les hable ahora de este tema, responden cual Don Juan de Tirso, cuán largo me lo fiáis. Sí, pero la enfermedad nunca falta ninguna cita. La muerte, como Hacienda, llega siempre. Pero la enfermedad la precede, a menos que se trate de una muerte accidental o violenta. Lo cierto es que, como digo aquí, un titular de estas características, el cáncer se dispara entre la generación X y los milenaristas, y la ciencia sabe por qué, es una apagóresis. La apagóresis es un enunciado en virtud del cual se advierte de las consecuencias de una acción que se producirán si esta acción no se evita. Una de las apagóresis más famosas es la bíblica, es decir, si coméis del árbol de la fruta del bien y del mal, si coméis del árbol de la ciencia, que proporcionará el conocimiento moral sobre el bien y el mal, si coméis de esa fruta del árbol prohibido, moriréis. Es decir, se trata de una oración condicional en virtud de la cual, pues, la prótesis que expresa la condición, si coméis, moriréis. Claro, yo recuerdo que tenía un compañero de estudios en los primeros cursos de la EGB que tenía la costumbre de matarnos a todos a través de apagóresis, y solía decir, si ingieres crema dental, morirás, si haces tal cosa, mueres. Tenía esta costumbre. Entonces este hombre, muy simpático por otra parte, al margen de sus momentos o impulsos necrofílicos, era una persona muy agradable, pero tenía esta costumbre de practicar la apagóresis. No sé si la habrá mantenido el resto de su vida porque perdí contacto con él, pero claro, esta tendencia ha sido heredada por los medios de comunicación actuales, que no sé si dirigirá este antiguo compañero mío o no, pero desde luego resulta muy gracioso. Es decir, si eres miembro de la generación X o si eres milenarista, morirás de cáncer y ni la ciencia sabrá por qué. Es decir, entonces, claro, comprenderán ustedes que no es necesario subirse a una atracción terrorífica de una fiesta o de una feria
para padecer el miedo, porque el miedo va asociado con frecuencia a circunstancias mentirosas y a inoculaciones de culpabilidad. Entonces, el ejercicio de la apagóresis, es decir, si haces esto morirás, hemos pasado del si no estudias suspendes al si no estudias apruebas igual porque pasas curso, ¿no? Claro, esa es la diferencia entre los boomers y los milenaristas, que los boomers tenían que estudiar en serio y los milenaristas, pues aunque no estudien, aprueban. Bien, sea como sea, la generación de los boomers es una generación que ha tenido mucho poder y se ha caracterizado por la ambición, por una ambición desmesurada. Esta ambición la han heredado también otras generaciones, como sobre todo ha ocurrido con la generación X. Conozco muy bien a la generación de los boomers porque la he tenido que sufrir, he tenido que enfrentarme a ella para poder sobrevivir académicamente y en todos los terrenos. Tengo mucho en común con la generación de los boomers, ya que yo nací en 1967 y estoy en una frontera cronológica, sociológica e histórica entre los boomers y la generación X. Por lo tanto, tengo algo de los boomers y tengo bastante de la generación X sin adscribirme plenamente por mis condiciones sociológicas, económicas y formativas a la una o a la otra de manera exclusiva o de manera excluyente, pero conozco bastante a las dos. Naturalmente, las clasificaciones generacionales que se elaboran suelen estar hechas en términos muy propios de los Estados Unidos, muy propios del mundo anglosajón, y no siempre son igualmente equiparables o equivalentes a las condiciones históricas, sociológicas y económicas que se han desarrollado en otros países como España, por ejemplo, o en otros países meridionales de Europa. Sí es cierto, insisto, que los boomers han sido una generación muy obsesionada por el poder y por la ambición, poder que ya no hemos heredado del mismo modo los miembros de la generación X y ambición que sí hemos heredado. Los que pertenecemos a la generación X hemos sido muy ambiciosos, hemos sido terriblemente ambiciosos y nuestras ambiciones han chocado con la de los boomers, que han sido una generación muchísimo más poderosa que la nuestra, pero muchísimo más poderosa que la nuestra y a la cual nosotros hemos tenido que enfrentarnos. La generación X ha tenido que enfrentarse a la boomer, pero puñetazo a puñetazo. Y ellos han sido mucho más poderosos, los hemos tenido que aguantar durante décadas, pero ahora los boomers, que todavía conservan cierto poder, algunos de ellos en una franja bastante reducida, tanto en cantidad como en calidad, ya adolecen de estas deficiencias y han llegado a la vejez. Yo les digo a ustedes, sin haber llegado todavía a la vejez de los boomers, que, por lo que sospecho, la vejez debe ser una de las peores etapas de la vida del ser humano. Lo sospecho. Lo sospecho por muchas razones. Y lo sospecho porque si yo examino hoy una bibliografía de teoría de la literatura, que es mi especialidad de trabajo, de crítica literaria, si yo examino hoy, 2 de agosto de 2024, una bibliografía de crítica literaria de un libro publicado hace 10 o 20 años, el 90% de los nombres que aparecen en esa bibliografía, que son de boomers, hoy día, si yo se los dijera a ustedes, no sabrían de quiénes hablo. Es decir, hoy día, si yo les hablo a ustedes de los boomers de teoría de la literatura, de crítica de la literatura, del profesorado universitario de letras en líneas generales, la mayor parte de ustedes no sabrían de quiénes hablo. Es decir, reconocerían tal vez 1 o 2 de esos nombres. Pero el resto de nombres que hemos conocido, sobre todo los de la generación X, vemos que han naufragado en la historia. Se les ha olvidado por completo y no podríamos mencionar ni una sola obra de interpretación literaria escrita por esa gente que hoy tenga vigencia. Y me dirán, bueno, pero es que eso va a ser siempre así, es decir, nada de lo que hacemos tiene duración en el tiempo. Bueno, vamos a ver, díganle ustedes esto, nada de lo que hacemos tiene duración en el tiempo, a quienes hoy son sus profesores de la materia que sean. Se verán ofendidos porque ellos creen que son inmortales y que lo que hacen es absolutamente decisivo. Díganle ustedes hoy a los muchachos y muchachitas, y muchachitos y muchachas que leen sus trabajos de fin de grado, que lo que hacen dentro de 1 año o de 2 no servirá para nada porque estará en el cubo de la basura de la historia de los trabajos académicos de fin de grado, de fin de máster. No se lo creerían, no se lo creerán. Bueno, dejen ustedes pasar el tiempo. Los clásicos latinos a esto lo llamaban el motivo retórico del ubi sunt, es decir, que el gaudeamus igitur
recuerda cada vez que se canta, el ubi sunt qui ante nos. ¿Dónde están aquellos que antes de nosotros estuvieron aquí? Pues están, en algunos casos, ni en el recuerdo, es que no serán ni recuerdo en muchos aspectos. Entonces, estos boomers hoy día están evidentemente muy agotados, están muy consumidos, pero han hecho un trabajo muy importante y nada desestimable en algunos aspectos, aunque en otros resultó verdaderamente nefasto. Pero en ese punto, como en todas las demás generaciones. Pero sí es cierto que han dejado un nivel muy alto. Han dejado un nivel muy alto en educación, en poder político, en actividad empresarial y sobre todo también en estructuras económicas, financieras y de gestión, sobre todo de gestión. Es una generación que, por ejemplo, universitariamente se jubila a los 70 años o incluso más allá de los 70 años y pueden todavía anclarse en los emeritajes. Sin embargo, la generación X ya es una generación que universitariamente tiende a renunciar a su presencia en la universidad. De hecho, mi generación es una generación prematuramente desintegrada. Cuando los boomers tenían mi edad, querían comerse a mi generación y lo conseguían en muchos aspectos. Sin embargo, cuando mi generación ha alcanzado esta edad correspondiente a los boomers, tiende a retirarse, tiende a irse de la universidad porque no le convence, no le gusta, no se siente cómoda en la comunidad universitaria, mientras que los boomers se sentían plenipotenciarios del uso de las estructuras académicas. Eso ha cambiado y tiende a cambiar enormemente, entre otras cosas porque los milenaristas que hoy entran en las universidades no disponen ni de la mitad de las prestaciones y beneficios académicos que disponíamos los miembros de la generación X cuando lo hicimos. Es decir, la generación X entra en la universidad cuando los milenaristas, en algunos casos, aún ni siquiera habían nacido. Y hoy día, bueno, pues para llegar a ser profesor titular de universidad, antes de los 40 años a veces resulta muy difícil. Y yo, sin embargo, llegué a profesor titular interino con 26 años, cosa que hoy día es bastante difícil. Tampoco era fácil cuando yo llegué, puesto que yo hice la tesis doctoral en 2 años y prescindí de 2 años más de posible beca. De esta manera me antepuse en 2 años a quienes quedaban, bueno, bajo el amparo de una beca de FPU de 4 años o de FPI, según se llamara, y eso me permitió avanzar mucho más rápido en el tiempo. Fue una apuesta arriesgada porque renuncié a 2 años de beca, pero eso me permitió entrar en condiciones optativas a un mercado laboral que para ello se retrasó 2 años más. En ese punto. Es decir, son estrategias. Por eso digo que en muchos aspectos los nacidos en mi fecha, en mi época, han tenido características propias de los boomers y características propias de la generación X. Más o menos. Es muy relativo todo esto. Pero lo que sí es cierto es que titulares como el de esta noticia y otras que se hacen eco del mismo informe subrayan sobre todo la salud mental óptima y la salud física superior, incluso supremacista, de los boomers frente a las generaciones posteriores, incluida la mía, incluida netamente la generación X según algunas nomenclaturas y clasificaciones. Claro, podemos preguntarnos qué dice la literatura sobre estas cuestiones. Y la sorpresa nada impresionante, o la impresión nada sorprendente, es que la literatura no dice nada al respecto, porque la literatura actual no dice nada al respecto de la mayor parte de los problemas que afectan a la sociedad actual. Es decir, la literatura ha dimitido de encararse con la realidad. La literatura que hoy se practica es una literatura kitsch, es una literatura que habla de tópicos, que no reflexiona absolutamente sobre nada y que se retiene simplemente en la recreación de las emociones para ser un producto consumible más del mercado. Es decir, que hoy día la literatura contemporánea, la literatura actual, no nos ofrece ninguna respuesta sobre este tipo de cuestiones. Es decir, la literatura que habla sobre la enfermedad ha sido perenne siempre, ha sido constante siempre, desde la muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, hasta La Regenta, toda la literatura naturalista, antes del naturalismo, así llamado la literatura naturalista que no tenía ese nombre, desde la enfermedad y muerte de Don Quijote hasta tantos otros personajes que mueren en el siglo de oro español, protagonizando múltiples peripecias y reflexiones. Es decir, la muerte en el Renacimiento, la muerte en el Barroco, la muerte en la Edad Media ha sido constante siempre esta reflexión, pero hoy día la literatura sobre la enfermedad y la muerte prácticamente no dice más que tópicos, es decir, cualquier periódico digital informa
más en detalle sobre estos asuntos que la literatura, lo cual quiere decir que la edad de la literatura ya ha fallecido de por sí y no aporta en este sentido absolutamente nada. Por lo tanto, las explicaciones a estos asuntos hay que buscarlas en otro terreno porque la literatura ha enmudecido. Ha enmudecido porque no hay personas inteligentes que se dediquen a la creación literaria. Es decir, hay gente que se dedica a la escritura creativa, pero esto es lo mismo que hacer la O con un canuto y mal hecha la O, en definitiva. Porque probablemente el canuto también está mal diseñado para hacer la O, pero esto el ingeniero de canutos no lo sabe todavía. Pero bueno, ni importa que lo sepa. Naturalmente, dentro de este titular, donde se pone el dedo en la llaga de la salud, subrayando la supremacía de los boomers frente a las generaciones posteriores, este titular es un cebo para que se lea el informe o se lea la noticia y, naturalmente, desde ahí exigirle a la democracia la solución de determinados problemas que la solución no ofrece la democracia. Es decir, se exige a la democracia la solución de determinados problemas cuya solución no está en la democracia y que la democracia no puede resolver. Se dice inmediatamente, cito una de estas publicaciones periódicas, realmente el principal motivo para esta idea, al menos en España, está basado sobre todo en que las condiciones laborales y para comprar una vivienda, es decir, trabajo y adquisición de vivienda, son cada vez peores. Bueno, son cada vez peores si la comparamos con lo que ocurría hace 30 años, pero si lo comparamos con lo que ocurría hace 100 años, no. Entonces, claro, depende en dónde pongamos los términos de la comparación, el resultado de la comparativa es uno u otro. Claro, es que aquí es muy fácil comparar la vida de los hijos con la de los padres, pero compárenla con la de los tatarabuelos, o con la de los choznos, es decir, con el hijo de un tatarabuelo, con el padre de un tatarabuelo, ¿no? Con razón o sin ella, la idea de que los milenaristas no viven tan bien como cabría esperar se extiende entre los países más ricos. Pero vamos a ver, ¿y cómo cabría esperar? ¿Cómo cabría esperar? ¿Ustedes qué se creen? ¿Que chasqueando los dedos se tienen 2, 3 casas, 3, 4 coches, etcétera, etcétera? Es decir, ustedes miren lo que trabajaba un boomer. Un boomer podía hacer 24 horas extras de trabajo al día, sin consumirse. Los boomers en muchos aspectos eran unos auténticos bestias en todos los terrenos, y unos bestias que se fueron haciendo cada vez más sofisticados, lo cual no quiere decir que en esa generación de boomers no hubiera pillos, como en todas, no hubiera sofistas, como en todas, pero eran unos tipos que se tomaban muy en serio sus ambiciones y que lo subordinaban todo a sus objetivos y los conseguían. Lo que ha venido después ha sido una cosa mucho más relajada, por decirlo suavemente. Pero claro, si ustedes pretenden compararse con los boomers, prepárense para trabajar muchísimo. Prepárense para horadar un muro de acero, porque esos tipos eran realmente gente muy superior a lo que ha venido después. Y esta superioridad todavía se sigue recordando en la prensa a través de este tipo de mensajes. Téngase en cuenta que, por ejemplo, en la Edad Media, quien padecía una enfermedad era sujeto de desprecio, en tanto que se consideraba que padecer una enfermedad era consecuencia de un mal comportamiento y una sanción divina. Por lo tanto, si tú padeces una enfermedad como la peste, por ejemplo, es porque algo malo has hecho y Dios administra justicia de ese modo. Este titular, el cáncer se dispara entre la generación X y los milenaristas, no digo que diga que estás enfermo porque has hecho algo malo y Dios te castiga, no es eso exactamente. Pero el subtexto y la implicatura viene a decir, algo habrá hecho mal esta generación para padecer un cáncer que la generación anterior no padecía. Bueno, mucho cuidado con este tipo de interpretaciones. Pero de alguna manera, esta culpabilidad siempre va asociada a la difusión del miedo y, por supuesto, a un contexto de mentira, a un contexto de tercer mundo semántico. El miedo, la mentira y la culpa viajan casi siempre juntos, forman un trío que suele estar en todas partes. Miedo, mentira y culpa. Entonces, claro, ¿qué ha hecho la generación X? ¿Qué han hecho los milenaristas para sufrir cánceres más poderosos y más irreversibles que los que haya podido sufrir la generación de los boomers? Pues automáticamente les leen la cartilla ahora mismo. Dicen, esto con ser malo no es lo peor. Cada vez más investigaciones apuntan a una peor salud de los jóvenes, consecuencia directa del estilo de vida y de la dieta. Es decir, ustedes llevan una vida equivocada y comen mal.
Incluso hay quien vaticina una caída de la esperanza de vida. Esto ya son las trompetas del Apocalipsis, ¿no? Quien vaticina, quien profetiza, claro, no va a decir un profetizar, porque esto queda mal, quien advierte, pero habla de vaticinio, habla de vaticinar, ¿no? Y entonces, bueno, se mencionan determinadas instituciones, aquí se da su nombre, en unos informes y otros, sobre la carga mundial de enfermedad y muerte en el mundo, que después de analizar una multitud de datos de 200 países, hay tantos países en el mundo, 200 países, concluye que la esperanza de vida ha aumentado en 6 años en las últimas 3 décadas. Pero, claro, ¿en 6 años en qué países? Porque en unos habrá aumentado y en otros habrá disminuido. Y para unas personas, pues, tal vez sea muy fácil llegar a los 90 años, y en qué condiciones habría que ver, y para otras, pues será muy difícil. Claro, todos conocemos casos de personas que fallecen en la década de los 40, en la década de los 50. Unos dicen que por efecto de la vacuna que se puso durante la pandemia, otros dicen que no, esto no se sabe, pero son hechos que ocurren. Se muere a cualquier edad. Yo no tengo datos para explicar esto. Pero, claro, cuando veo que se habla en estos términos de vaticinios y de tal y cual, la esperanza de vida aumenta, a mí esto me suena al horóscopo. Me suena al horóscopo, es decir, si eres de la generación X sufrirás más cánceres que si eres de la generación de los boomers, si eres milenarista te pasará esto suena al horóscopo completamente. Entonces, claro, vincular las estadísticas médicas al horóscopo es algo que puede tener gracia en determinados contextos, pero mucho cuidado con el humor. El humor es directamente proporcional a la inteligencia que posee quien lo ejercita. Entonces, claro, cada uno dispone del humor que le permite su inteligencia. Entonces, claro, no quiero ni pensar en cuál es el humor de los tontos. Pues el humor de los tontos es el meme, básicamente. Pero bueno, cada uno da para lo que da. Es el humor de los memos. El caso es que este tipo de relatos dominan los medios de comunicación de masas. Y nótese cómo actúa el Apocalipsis, nótese cómo la narración apocalíptica está en secuencias como esta naturaleza. Cito uno de estos artículos, uno más de ellos. Lo que sí es cada vez más evidente es el aumento de cáncer de aparición temprana en menores de 50 años. Menores de 50 años. ¿Cómo se rebate esto? Un incremento que se espera que sea del 31% entre los años 2020 y 2030. Es decir, se hace una profecía basada en un índice de probabilidad que irá asociado con un 21% más de mortalidad. Es decir, un 31% de cánceres, de los cuales el 21% se saldará en muerte. Calculan los autores de un estudio llevado a cabo por un determinado instituto de oncología. Y añade, otro informe de otro tipo de instituto, también de salud pública mundial, ofrece nuevos argumentos que abonan el pesimismo de los milenaristas. Bueno, yo el pesimismo de los milenaristas lo veo muy extrañamente expresado. El pesimismo de los milenaristas lo veo como un pesimismo muy momentáneo, con consecuencias muy crudas, no se puede negar, pero es un pesimismo que tiene más que ver con la depresión eufórica, que la psiquiatría conoce bien, que con otra cosa. Las tasas de cáncer aumentan en 17 de 34 tipos de cáncer, entre ellos los de mama, páncreas y cánceres gástricos, y también la mortalidad por neoplasia de hígado, endometrio, colon, vías biliares y testículo. Es decir, bueno, vamos a morir todos, es decir, como aquel compañero que yo tuve, es decir, si eres así, mueres. Bueno, y si no también, porque o morimos de cáncer o morimos de otra cosa. Pero vamos, da la impresión de que vamos a morir todos y en el próximo siglo, ¿no? De alguna manera. Vale. Entonces aquí ya empezamos a citar autoridades médicas, cuyo nombre no voy a mencionar aquí, simplemente voy a citar sus palabras. No vamos a personalizar nada, no nos interesan las personas, nos interesan las ideas. Cito a una autoridad médica que dice: estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de un mayor riesgo de cáncer en las generaciones posteriores a las de los baby boom, y amplían los hallazgos anteriores sobre el cáncer colorectal de aparición temprana y algunos tumores asociados a la obesidad para abarcar una gama más amplia de tipos de cáncer, asegura, y aquí dan el nombre de la especialista, cuya cita concluye en los siguientes términos. Los grupos de personas clasificadas
por su año de nacimiento, comparten entornos sociales, económicos, políticos y climáticos únicos que afectan a su exposición a factores de riesgo de cáncer durante sus años cruciales de desarrollo. Aunque hemos identificado ciertas tendencias de cáncer asociadas con los años de nacimiento, no tenemos una explicación clara de por qué las tasas aumentan. Bueno, es decir, manejan estadísticas que no saben interpretar. Bueno, pues que sigan haciendo estadísticas. Yo no puedo superarles porque no dispongo ni de los presupuestos ni de los recursos que maneja esta gente. Pero desde luego el desenlace al publicar esto es el miedo, es amedrentar a la población. Advierto que uno de los peores libros que he leído sobre el miedo ha sido el de Deleuze, El miedo en Occidente. Es uno de los peores libros que he podido leer sobre el miedo. Es un recitado de frases tomadas de la literatura, de los proverbios y del psicoanálisis, hablando del miedo que no nos conduce a ninguna parte y que desde luego no resuelve ningún problema. Es uno de los peores libros que sobre el miedo he leído, el de Deleuze, El miedo en Occidente. Pero bueno, al margen de eso diré que, según se cita en otro de estos artículos, se dice: la solidez de los hallazgos viene respaldada por la amplitud de la muestra. 23.650.000 pacientes diagnosticados con 34 tipos de cáncer y datos de 7.348.137 muertos debidos a 25 tipos de cáncer. Toda la información procede de los Estados Unidos. No sé si esto se limita a población estadounidense o a población mundial. No me queda muy claro. No me queda muy claro este punto. No sé hasta qué punto esto está limitado a Estados Unidos, al mundo entero. Se habla en unos casos, en unos informes hablan de 200 países, en otros se habla de centros de estadísticas de salud de los Estados Unidos. No me queda muy clara esta cuestión. Sea como fuere, el mensaje general es que vamos a morir todos. Pero sobre todo van a morir primero, da la impresión, los que nacieron después, si son miembros de la generación X, como es mi caso, o si son milenaristas, como es el caso de los que me han sucedido cronológicamente. Pero parece que los boomers están por encima de todo. No cuentan los boomers que han muerto. Pero bueno, es como si fueran inmortales, ¿no? La tasa de incidencia es del cáncer 2 o 3 veces mayor en la cohorte de nacidos en 1990 que en los nacidos en 1955. Bueno, no tengo nada que decir salvo exponer estas estadísticas y dudar de ellas desde el punto de vista del uso que se hace de la publicación de los efectos amedrantadores. En todos los tipos de cáncer, prosigue el artículo, la incidencia de los nacidos en 1990 osciló entre el 12% para el de ovario y el de 169% para el de endometrio, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con el envejecimiento de la población se producirá un aumento general de la carga de cáncer en el futuro. Y claro, se señala aquí en una declaración decisiva, es una necesidad crítica identificar y abordar los factores de riesgo subyacentes en las poblaciones de la generación X y de los milenaristas. Es decir, que los boomers están libres de este pecado original. O sea, parece que la generación X y los milenaristas han nacido con el pecado original de una enfermedad innata. Es como si dispusieran de una diátesis o una diatesis, es decir, una posibilidad intensa de adquirir determinadas consecuencias pandémicas. Claro, la pregunta es, ¿acaso la generación de los boomers han llevado unas formas de vida que genéticamente han inoculado en la generación posterior a X y milenaristas esta biología degenerada, si hablamos en términos darwinistas, si hablamos en estos términos que parecen francamente aberrantes? O sea, ¿se puede admitir esto de alguna forma? Es decir, ¿cuáles son las condiciones políticas, económicas y sociales que han devaluado genéticamente, que han devaluado biológicamente al ser humano para hacerlo más vulnerable a este tipo de enfermedades letales, enfermedades mortales, como son cánceres y demás? La genética, la alimentación, la forma y los hábitos de vida, o simplemente la fortuna. Porque claro, genética, forma de vida y fortuna o suerte o azar determina la supervivencia del ser humano, individual y colectivamente. Luego, claro, aquí ya descendemos a consejos, es decir, a la literatura parenética, a los proverbios,
a consejos sobre formas de vida saludables, que si hay que comer pocas carnes rojas, poca sal, que si se come poca fruta, poca leche y poca, en fin, lechugas y verduras, si se consume demasiado alcohol, tabaco y droga, si se desarrolla poca actividad física. Claro, en este punto se insiste sobre todo en que las generaciones más jóvenes parece que tienen hábitos de vida poco saludables, comportamientos vitales poco saludables para la salud. Pero por otro lado vemos que hay mucha gente que está en estas franjas generacionales que sin embargo acude a los gimnasios más que generaciones anteriores, practica deporte más que generaciones anteriores, etcétera, etcétera. Es decir, que hay de todo. Depende a dónde miremos y depende lo que queramos subrayar, ¿no? Pero sea como sea, el mensaje enviado a través de los medios de comunicación de masas desde hace ya varios años y que se reitera de manera insistente periódicamente es que las personas menores de 50 años hoy generalmente no tienen acceso a programas de detección de cáncer a menos que se consideren que corren alto riesgo. Y resulta que están tan afectadas por esos riesgos como los mayores de 50 años. Claro, normalmente no se suele practicar una colonoscopia a alguien de 30 años, porque el factor de riesgo para el cáncer de colon está por encima de los 50. Entonces, claro, lo que sorprende a la medicina es que haya una incidencia de cánceres de colon en menores de 50 años como no la había hace 20 años o 30 años. ¿Por qué se produce esto? Claro, la medicina sabrá, pero claro, que me digan en un titular que ni la ciencia lo sabe por qué, esto no es así exactamente, no puede ser así exactamente. Y, claro, el cambio en la epidemiología del cáncer se diagnostica en jóvenes que padecen cánceres históricamente considerados de personas mayores. Entonces, claro, esta es una preocupación para la medicina, y los médicos tienen que saber más o menos por qué. Tienen que saber, digo más o menos desde mi ignorancia, pero los médicos y los profesionales de la medicina que trabajan en oncología tienen que disponer de informaciones que les alertan sobre estas cuestiones. De hecho, algunos de los reportajes también ceden la voz, ceden la palabra a los especialistas de la medicina y en algún caso, alguno de estos profesionales de la oncología pues ha dicho que tienen la sensación. Claro, tener la sensación entiendo que habla en términos de prudencia, tienen la impresión que todavía no pueden confirmar pues estocásticamente o estadísticamente como quisieran hacerlo, por eso hablan de sensación o tienen pruebas, datos que todavía quizás están pendientes de confirmación, porque claro, estos son temas extremadamente serios y delicados, sobre los que no se puede pontificar de cualquier forma. Claro, la pandemia del cáncer en gente que tradicionalmente no debería sufrir cáncer a esa edad y que se produce hoy, tiene unas causas sociológicas que seguramente van más allá de la genética y que afectan a formas de vida. Eso solo la medicina lo puede decir. Yo no puedo pronunciarme sobre esto, pero sí puedo pronunciarme acerca del uso que, desde el punto de vista del miedo y desde el punto de vista del supremacismo de los búmeres, este tipo de informaciones promueven y difunden, ¿no? Porque claro, la consecuencia que uno saca después de ver esto, no solo un día, sino un día detrás de otro durante años, es que pertenece a una generación biológicamente degenerada, porque la generación biológicamente superior y supremacista es la de los búmeres. Es decir, parece que son los superhombres diseñados por el Nietzsche del siglo XXI o del siglo XX, ¿no? Que hay más cáncer en gente joven que los registros de cáncer de los que se dispone respecto a la gente mayor de otras épocas. Bien, bueno, pues es lo que tenemos. Entonces, los mecanismos del cáncer en personas jóvenes revelan una incidencia de este tipo de enfermedades que pueden resultar mortales en muchos aspectos. ¿Se debe esto a la genética? ¿Se debe esto a las formas de vida? ¿Se debe esto a la fortuna, al azar, a la suerte? No lo sé. Pero desde luego lo que sí está muy claro es que informaciones de esta naturaleza dotan a los búmeres de una especie de halo, de nimbo o de superioridad biológica, de superioridad genética, que se ha manifestado también en otros órdenes de poder, sobre todo en el educativo, en el financiero, económico y empresarial, y sobre todo también en el político. Es decir, la educación, la política y la economía
sigue todavía dominada por la herencia de los boomers. Ahora, ¿qué ocurrirá con la economía, con la educación, con la salud, cuando esta generación de boomers, a la que ya realmente no le queda mucho tiempo, pero a lo mejor más del que suponemos todavía, y tal vez más del que a lo mejor nos quede a nosotros? De hecho, no sabemos cuándo vamos a perder la salud. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en el otro mundo, si es que existe otro mundo, o en ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, la salud es lo más frágil que hay. Donde hay salud hay de todo, o puede haber de todo. Donde no hay salud no hay prácticamente nada, o hay muy poco que hacer, o hay menos que hacer. Pero, insisto, este supremacismo biológico de los boomers ¿tiene continuidad generacional o no la tiene? Noticias de esta naturaleza niegan el supremacismo generacional de los boomers. Parece que su herencia no ha sido biológica, no ha sido educativa. Es decir, la educación que tienen los boomers no la tienen las generaciones anteriores, porque educativamente hablando han sido más débiles. Desde el punto de vista de la salud mental, de la salud psíquica, han sido positivamente más débiles también. Es decir, los milenaristas son emocionalmente muy vulnerables, son intelectualmente más débiles y son profesionalmente más frágiles. Sin embargo, existe otra tendencia a través de los medios de comunicación, en virtud de la cual se convierte a la deficiencia de los milenaristas, a la deficiencia profesional de los milenaristas, en una especie de virtud, en virtud de la cual se trata de plantear que los milenaristas prefieren la calidad de vida a un trabajo exigente, como si tuvieran opción para elegir en diferentes trabajos. Es una cosa completamente ridícula. Dicen, bueno, es que las nuevas generaciones prefieren ganar menos y vivir mejor. ¿Y cómo se vive mejor ganando menos? Esto es algo que un boomer no entendería nunca, y que un miembro de la generación X realmente tampoco entiende fácilmente. Es decir, la calidad de vida para un boomer va asociada a la cantidad de dinero. Sin embargo, se trata de hacer creer a un milenarista que la calidad de vida no está directamente relacionada con la cantidad de dinero. Pero esto no es algo que piense el milenarista, es algo que los medios de comunicación le meten en la cabeza al milenarista para que no se exceda en sus exigencias, porque es que no va a optar nunca a una gran cantidad de dinero para hacer proporcional la cantidad de dinero con la calidad de vida. Es decir, que un milenarista nunca va a tener mucho dinero para poder vivir bien en líneas generales. Otra cosa es que no haya golondrinas que hagan verano, o que hagan el agosto, pero esto es otra cuestión. Entonces, para que el milenarista no se emocione mucho, pues ya le van a decir que vaya prefiriendo ganar poco y apañárselas para vivir bien con lo que gane, porque no va a ganar mucho más. Pero esto es una manera de preparar el terreno, en definitiva. Esto es una forma de vivir religiosamente, conformándose con un ascetismo. Esto es una vida ascética, en suma. Es decir, busque usted la alegría en beber agua en lugar de beber vino, por así decir, ¿no? En definitiva. Es decir, aquello de cuando seas padre comerás huevos, es un refrán que pocos entienden hoy día, porque evidentemente hoy día los padres, ceden sus huevos a los hijos, vamos a decirlo así, ¿no? En definitiva, tómense ustedes la frase como quieran, pero literalmente lo que viene a decir es que cuando seas padre comerás huevos, es decir, cuando seas padre y tengas poder para determinar quién come qué cosa, pues tú te reservarás el mejor manjar, tú te reservarás el mejor plato de la mesa, y los demás esperarán su turno cuando crezcan. Eso es lo que viene a decir este refrán. Entonces, claro, enfermedades que asolan, en fin, que destruyen a los milenaristas o a las generaciones más jóvenes, pues vamos, ustedes buscan esto en los artículos que se encuentran, son infinitas. Es decir, todo tipo de cánceres tempranos, obesidad, problemas metabólicos, salud mental y trastornos de personalidad, los que quieran y más todavía. Problemas cardiovasculares, problemas digestivos, problemas musculoesqueléticos, desde anorexia y bulimia, luego consumo de drogas, alcohol y tabaco, el que quieran y más, y cada vez a edades más tempranas. Fertilidad baja o muy baja, problemas sexuales, los que quieran, y además disfunciones de todo tipo en edades realmente, que no se daba esto, según los boomers, en otra época, que esa es otra cuestión, la potencia sexual de los boomers, de la que sin duda alardearán muchos de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vamos a ver,
Si resulta que todas estas generaciones que se criaron en un ambiente de austeridad hostil, porque no era una austeridad consentida o asumida, sino era una austeridad muy hostil, porque no había otra cosa, se han desarrollado fortísimamente en su madurez, incluso en su vejez, porque hay boomers que tienen, vamos, boomers septuagenarios que todavía tienen colmillos muy afilados, ¿eh? Entonces, bueno, cuidado con ellos, todavía cuidado con ellos. Pero claro, todos estos milenaristas que viven de alguna manera asolados por unas limitaciones económicas, culturales y financieras terribles, claro, es una condena tremenda, porque es gente a la que lo único que le queda es ser irreverente contra un sistema que les ha negado una calidad educativa, que les ha negado un poder económico, que les ha negado el acceso a un poder financiero, que les ha negado también el acceso a un poder político. Es decir, se han quedado con las cenizas de una quema general. Para los boomers, todo el monte fue orégano. Para la generación X ya había pocos matorrales, pero es que para los que han venido detrás no han quedado más que las cenizas. Entonces, claro, nos sorprendemos de que los boomers, o se sorprenden algunos, de que los boomers lo único que hagan sea reírse o hacer memes o buscar el chiste, pero es que no tienen otra opción. No tienen otra opción. Y incluso el chiste que buscan suele ser un chiste pobre, un chiste paupérrimo, porque claro, cuanto menos inteligencia tienes, menores son las posibilidades de tu sentido del humor. Es decir, el sentido del humor va en función de la inteligencia que se posee. Entonces, claro, cuando no se tienen muchos recursos educativos y muchos recursos formativos, pues la inteligencia tampoco se desarrolla mucho y los límites del humor son los límites de la inteligencia. Entonces, claro, el humor de los milenaristas pues es un humor pues muy de circunstancias, muy de fiesta de cumpleaños, del caniche, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. La vida continúa, los milenaristas no se agotan en los 30 o los 40 años, seguirán creciendo y vamos a ver qué es lo que pueden desarrollar. Y luego surgen también nuevas generaciones, la denominada generación alfa y otras. Veremos a ver qué es lo que ocurre con esto. Sí es cierto, y no se puede negar, que los boomers han sido una especie de generación superior en muchísimos aspectos por el poder que han ostentado y que todavía ostentan en muchos sentidos. Y que la historia no termina nunca. Por tanto, tenemos que seguir muy atentos a la evolución de todo este tipo de hechos. Pero entre todos hay un hecho muy importante, y es que la democracia ha resultado muy frustrante a la hora de mantener una calidad de vida en salud, educación y potencial económico que se ha agotado con los boomers. Parece como si el éxito de la democracia se hubiera limitado al éxito de los boomers y después de ellos lo que quedara en general no fueran sino cenizas, incluidas también las cenizas de la democracia. ¿A qué nos ha conducido toda esta situación? El siglo XXI lo dirá, pero espero que no sea el callejón del cáncer.